¿Cómo debes actuar si tu animal está convulsionando? ¿O si se ha intoxicado? ¿O si está sufriendo un golpe de calor? Pues estas son las emergencias de las que te vengo a hablar en este vídeo. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Este es el segundo vídeo sobre primeros auxilios que os quiero comentar. En este vamos a tratar las tres causas, las tres emergencias que os comentaba al principio. Convulsiones, intoxicaciones y golpes de calor. Son tres situaciones de urgencia o de emergencia bastante comunes que suceden tanto en gatos como en perros y os quiero explicar cómo tenéis que actuar para mejorar este pronóstico y para saber cómo transportarlo o qué hacer hasta llegar al centro de urgencias. Con respecto de las convulsiones, hay dos tipos, digamos, de personas. Aquellas que ya están acostumbradas porque tienen un gato o un perro que ya ha convulsionado más veces o incluso que está diagnosticado de algún problema que produce convulsiones, como puede ser la epilepsia, y el caso de las personas que nunca jamás en su vida han visto convulsionar y es la primera vez que se encuentran con su perro o con su gato convulsionando. Como sucedió en el caso de mi madre hace unos años con Moca y la pobre se asustó muchísimo y estaba yo trabajando y me llamó: hija, es que Moca está convulsionando. La pobre intentaba mantener la calma, pero lógicamente estaba asustada. Si es la primera vez que ves convulsionar a tu animal, te vas a asustar mucho. No te preocupes porque aquí te vengo a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo se debe actuar ante esta situación. Lo primero de todo, mantener la calma. Si eres del primer tipo de personas, es decir, si tu perro o tu gato ya está diagnosticado, ya estás acostumbrado a ver cómo convulsiona, seguramente tengas medicación en casa. Normalmente suelen ser unos anticonvulsivantes en formato de enema. Entonces, normalmente este tipo de personas ya saben cómo actuar, están acostumbradas, simplemente se les administra el enema, el anticonvulsivante, y lo trasladan al centro de urgencia en el caso de que sea necesario. ¿Por qué digo en el caso de que sea necesario? Porque si tu animal ya está diagnosticado de una enfermedad que produce convulsiones, no siempre es necesario trasladarlo al centro de urgencia. Si tiene una única convulsión aislada, simplemente con una llamada por teléfono al centro de urgencias, les comentas lo que ha pasado y muchas veces no es necesario que acudas. Otra cosa distinta es que tengas varias convulsiones seguidas o que una única convulsión dure varios minutos. En ese caso sí que hay que trasladarlo al centro de urgencia aunque ya esté diagnosticado tu animal. Vámonos al caso en el que es la primera vez que ves convulsionar a tu animal. No está diagnosticado de nada, estaba sano, pero de repente convulsiona. ¿Qué haces? Mantén la calma, respira y aunque sea muy complicado en esa situación, si te acuerdas, lo ideal es grabarlo en vídeo. Hay que ver qué tipo de convulsiones. No todas las convulsiones son iguales. Hay veces que se pueden quedar rígidos, tiesos de las patas. Hay otras que empiezan a moverse, lo que se llaman convulsiones tónico-clónicas. Y hay otro tipo de convulsión quizá menos conocida, pero son convulsiones parciales. Por ejemplo, en los perritos hay veces que se ponen como a cazar moscas, como que están viendo moscas y empiezan a intentar cogerlas con la boca. Los gatos muchas veces empiezan a dar vueltas, saltos o cambian el comportamiento. Todos estos pueden ser tipos de convulsiones. Ahora, ¿cómo tenemos que actuar? Si nuestro perro o nuestro gato está inconsciente, convulsionando, no le vamos a dar en ese momento nada vía oral, porque si le damos algo vía oral se puede ir a las vías respiratorias y producir una neumonía por aspiración. Lo típico que también se ha visto en películas o nos han contado de poner algo en la boca para que no se muerda la lengua, olvidaos de eso. No se mete nada en la boca. Lo único que vais a conseguir es que a lo mejor os muerda a vosotros los dedos y que a lo mejor sí que se muerda más la lengua. Si se muerde la lengua, que no se la va a partir, no os preocupéis, pero si se produce alguna heridita en la lengua y sangra, no os asustéis, los sangrados de la lengua pueden ser muy profusos, pero normalmente sanan con facilidad, no os asustéis por eso. Ahora, si tenéis un gato, un cachorro, un perro de raza pequeña o un animal que sea diabético, que ya esté diagnosticado de diabetes y presenta una convulsión,
Cuando termina la convulsión, lo ideal es ponerle un poquito de miel en las encías. ¿Por qué? Porque todos estos casos que os estoy comentando son muy proclives a quedarse hipoglucémicos después de la convulsión. Es decir, que les baja mucho la cantidad de glucosa en sangre. E incluso los animales diabéticos, enfatizo, cuando baja mucho el nivel de glucosa, pueden llegar a convulsionar por eso y puede ser muy peligroso. Por eso es importante que, aunque no podáis medir el nivel de glucosa en ese momento, pongáis un poquito de miel en las encías o una sustancia azucarada. Vale, ¿cómo trasladamos a nuestro animal que está convulsionando a urgencias? Si es un gato o un perro de raza pequeña que se pueda coger en brazos, lo ideal es envolverlo en una toalla, como si fuera un burrito. Cogéis una toalla muy gordita o una manta muy gordita, lo envolvéis y lo lleváis al centro con cuidado porque esos animales os pueden hacer daño. Directamente no son conscientes de ello, simplemente ellos tienen como el cerebro, para que me entendáis, apagado y no son conscientes si están mordiendo, arañando o qué están haciendo. Envolvedlos muy bien en una manta y también os tenéis que proteger a vosotros. Y así lo podéis trasladar al centro de urgencia. Si es un perro de raza grande que está convulsionando y tenemos que llevarlo, idealmente lo vamos a poner sobre una superficie sólida, una camilla, una tabla de madera, y mínimo una persona tiene que estar sujetando al animal para que no se dé golpes, sobre todo en la cabeza. Si son convulsiones tónico-clónicos, van a hacer movimientos como muy espásticos y se pueden estar golpeando la cabeza y hacerse daño. Con lo cual, una persona siempre va a ir con el animal impidiendo que se dé estos golpes en la cabeza y la otra conduciendo. ¿Qué tenemos que hacer si vemos que nuestro animal se ha intoxicado? Bueno, si es lejía, cualquier sustancia corrosiva o si esto no es una intoxicación, pero en el caso de que os ocurra que ingieren una sustancia cortante, cristales o algo así, nunca se produce el vómito porque puede ser contraproducente, le podemos hacer todavía más daño. Si ha ingerido una sustancia tóxica tipo chocolate, que sabéis que es un alimento completamente tóxico para los perros y para los gatos, o una sustancia química o un raticida, cualquier tóxico, ahí sí que es recomendable hacer vomitar. Pero yo os recomiendo siempre, lógicamente, acudir al veterinario y que sea el veterinario el que induzca el vómito. ¿Por qué? La cuestión es que cuando se induce el vómito con fármacos de forma guiada, de forma controlada, los efectos secundarios se minimizan. Si nos encontramos en la situación en la que no podemos ir a un centro en mínimo 1 o 2 horas desde que ha ingerido el vómito, ¿qué hacemos? Llamamos a nuestro veterinario de confianza o a un centro de urgencia y que nos vaya guiando. Hay distintas formas de inducir el vómito, en ese caso, digamos, caseras. Muchas veces se induce con agua con sal, otras con agua oxigenada. ¿Qué es lo que ocurre con estos casos? El agua con sal no siempre es lo suficientemente sensible como para producir el vómito en el perro o en el gato. El riesgo que tiene esto es que si no somos capaces de producir este vómito, al administrar este agua con sal, toda esa sal que es rica en sodio se va a absorber y puede consecuentemente generar una intoxicación por sodio, con lo cual empeoraremos el cuadro. La otra cosa, el agua oxigenada. El agua oxigenada tenéis que saber que es una sustancia muy irritante para el estómago, entonces suele ser un poquito más eficaz que el agua con sal, pero también puede irritar mucho, puede producir una gastritis y un malestar digestivo. Entonces, estas situaciones que os comento de producir el vómito, entre comillas, casero, única y exclusivamente vamos a echar mano de ellas si nos encontramos realmente en una situación en la que no es viable llevar a un animal a urgencias en un mínimo tiempo. Más cositas, si el animal ya le ha hecho efecto el tóxico y está en un estado de coma, inconsciencia, no está del todo consciente, nunca jamás le vamos a administrar nada que sea ingerido. Porque, como os comentaba en otra situación, si nosotros administramos algo vía oral en un animal que no puede tragar, como en el caso de las convulsiones, se puede ir al aparato respiratorio y producir una neumonía por aspiración. Ahora, ¿qué hacemos si ya hemos pasado esta fase, hemos hecho vomitar o estamos en el veterinario
Y hay otra cosa que podemos hacer para ayudar a que el intestino no siga absorbiendo este tóxico, el carbón activado. El carbón activado también os he hecho un vídeo, os lo voy a dejar por aquí para que le echéis un vistacito donde me explayo un poquito más y os lo cuento un poquito más en detalle. En resumidas cuentas, el carbón activado es una sustancia que absorbe, adhiere estas sustancias tóxicas en el intestino e impide su absorción, es decir, aumenta su eliminación por las heces y ayuda a que nuestro animal no se siga intoxicando con esa sustancia que está en el tubo digestivo. De todos modos os comento, hay muchos formatos y para más detalles os dejo el vídeo aquí que es solamente del carbón activado. Por último, la tercera situación de emergencia, el golpe de calor. Es muy frecuente en verano, esto suele ser más frecuente en perros que en gatos y en concreto dentro de todas las razas de perro, las razas braquicéfalas, los bulldog inglés, bulldog francés, los boxers, todos estos perros suelen ser bastante tendentes a sufrir golpes de calor en verano. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos actuar? Lo que hay que intentar hacer es enfriar al animal. A todo esto, si no sabéis tomar la temperatura corporal, se toma o en el culete, metiendo el termómetro digital o el que tengáis por el ano, introduciéndolo. En ese caso, la temperatura que sale en el termómetro es la temperatura corporal de vuestro animal. O hay otra forma, introducirlo por el conducto auditivo. Si lo hacéis por aquí, en este caso, si el termómetro, un ejemplo, marca 37 grados, la temperatura de vuestro animal no van a ser 37 grados, le tenéis que sumar un grado más, serán 38 grados su temperatura real corporal. Bueno, cuando superan los 39,2 grados, incluso llegan a 40-41 grados de temperatura, es muy posible que nos encontremos ante un golpe de calor. Es una situación en la que el cuerpo aumenta su temperatura corporal sin que haya ningún proceso infeccioso de por medio, ninguna patología, sino simplemente un perro o un gato que está en verano o en una situación de mucho calor y empieza a elevarse esta temperatura. ¿Cómo lo enfriamos? Bueno, para empezar, podemos ofrecer agua que no esté congelada, no le ofrezcáis un hielo para que beba, ni una temperatura de agua que sea directamente sacada de la nevera, sino simplemente agua temperada un poquito fresquita que beba, tampoco que se pegue un atracón porque puede vomitar en ese caso, sino a sorbitos pequeñitos, pero es muy bueno que beba porque se va a deshidratar en esa situación. Más cositas, ventiladores. Si tenéis ventiladores, aires acondicionados, es muy conveniente que lo pongáis, le va a ayudar mucho. Tenemos que intentar reducir esta temperatura corporal, pero tampoco de una forma muy brusca. Más cositas que nos pueden ayudar de cosas que tenemos por casa. El alcohol, no el alcohol de bebida, sino el alcohol higiénico de farmacia, es muy buen vasodilatador. Si nosotros cogemos este tarrito de alcohol y echamos un chorrito en axilas, ingles o entre las almohadillas, va a ser muy fácil producir una vasodilatación y que se elimine de forma más sencilla el calor corporal. Otras cositas que pueden ayudar. Hay algunas esterillas o incluso chalecos que están creados para animales que son refrigerantes, son refrescantes. Estos chalecos de los que os hablo, que se encuentran en muchas tiendas animales, se mojan con agua fría y se les pone en esta situación de golpe de calor y ayudan a bajar esta temperatura corporal. Otra cosa que podéis utilizar también en las axilas y en las ingles son frigolines. Frigolines son, me refiero a estos bloquecitos que no es hielo, sino están rellenas como de un líquido refrigerante, se guardan en el congelador y mantienen este frío durante varias horas. Estos frigolines los podemos envolver en un trapito, en una toallita y ponerlos en las axilas, ingles o cerquita de tórax, abdomen. Nunca en contacto directo con la piel, no queremos producir una quemadura por frío, simplemente pasarle el calor del cuerpo a ese frigolín para eliminar el calor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros, espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y como no siempre avisa, recordad que yo sí os aviso tanto en el canal de Telegram, no comunidad, canal, y en Instagram. Os mando un besazo enorme.
Hasta luego, animaleros.